Hola, bienvenidos a este especial de economía. Hablaremos hoy de impuestos en América Latina, y es que los daños económicos que ha traído la pandemia del COVID-19 en la región ponen a más de uno a preguntarse cómo los gobiernos van a financiar estos enormes huecos fiscales. El sistema tributario de la región es bastante diverso. Hay países como Cuba, Brasil o Uruguay, en donde lo que se recoge en impuestos como porcentaje del PIB es más alto que en otros. En el otro extremo están los países en donde el peso de los impuestos en la economía es mucho más bajo, como por ejemplo Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Por eso saludamos en Buenos Aires al experto tributarista Iván Sasovsky y le preguntamos primero, ¿nos esperan más impuestos en los próximos meses? Muchas gracias por el contacto. Realmente es un gran desafío para las economías de los países de Latinoamérica poder surfear esta ola que viene como recesión posterior al confinamiento y a la situación del COVID. Y esto hace que entren en juego variables que hasta ahora no venían afectando tanto la circulación de capitales en nuestra región, que es la competencia de los países para atraer la inversión extranjera directa y claramente la creación de nuevos impuestos en algunos países y no en otros hace que esa competencia se haga cada vez más fuerte y que nos encontremos con situaciones en las que invertir en un determinado país sea totalmente distinto desde el punto de vista económico que hacerlo en otro. Y en un país, en una situación de recuperación económica, esto puede llegar a ser muy determinante para el día de mañana. Bueno, ¿cuáles son esos países que en este momento ya tienen proyectos para subir o para bajar impuestos y en cuánto tiempo podrían estarse dando? Hay impuestos que se están pensando y creando y que tienen que ver con justamente no el flujo de los negocios que normalmente ya estaban alcanzados con tributos, sino aquellos nichos de bases imponibles o de negocios que pueden llegar a generar algún tipo de pago extra y que tienen que ver con tomar el patrimonio y gravarlo por encima de lo que hasta ahora ya venían siendo alcanzados por impuesto al valor agregado o impuesto a la renta en los distintos países de la región. Y los países que están trabajando en la creación de impuestos al patrimonio hoy por hoy son, en primer término, Perú, que ya tiene un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento. Por el otro lado, Chile, que también tiene un proyecto con mucha probabilidad de que se termine aprobando. Y por otro lado, se presentó aquí en la Argentina también la creación de una contribución que también se calcula sobre el patrimonio, dado que en Argentina ya existía un impuesto al patrimonio, que es un impuesto sobre los bienes al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, esto sería un impuesto extra que se suma a la carga fiscal en Argentina. Son los países que hoy por hoy ya están con proyectos presentados en los distintos parlamentos. Profundizando un poco en ese tema que hablaba del impuesto al patrimonio, hay llamados incluso desde algunos millonarios a que los impuestos que deben subir son los de los más afortunados y no los de la gente más pobre. Pero también hay quienes dicen que eso desincentiva la creación de empleos. ¿Cómo puede equilibrarse esa balanza? Sin dudas, ese equilibrio es el gran desafío que tienen los gobiernos de los distintos países. Poder alcanzar el patrimonio sin que esto desincentive la inversión, porque claramente el empleo está muy comprometido. Yo creo que hay situaciones como, por ejemplo, en Chile, en donde la brecha entre ricos y pobres es muy amplia y que llevó a que se den conflictos previos a la pandemia, en donde un impuesto de estas características puede tener mayor efecto sin resignar la creación de empleo o la inversión. Pero después tenemos situaciones como las de Argentina, en las que el patrimonio ya está demasiado comprometido porque ya paga un impuesto sobre esta misma base imponible y que una carga más en un escenario como este puede llegar a ser contraproducente, sobre todo para poder salir del confinamiento. Argentina tuvo un confinamiento muy extenso en el tiempo, por lo tanto la actividad económica está siendo muy resentida.
y si uno toma que el impuesto se va a terminar pagando sobre un patrimonio que se determina el 31 de diciembre del año anterior, claramente todo este año de pérdidas no van a computarse y terminan en muchos casos siendo perjudiciales para la generación de empleo futuro. Bueno, y si no son impuestos al patrimonio, también hay otros como por ejemplo el IVA, que es uno de los más fáciles de recaudar, pero también es bastante impopular. ¿Es posible que los gobiernos piensen en esta opción así sea de manera temporal? Sí, puede ser una opción que ya se ha planteado en algunos países de Europa, pero la recaudación de impuestos al valor agregado también terminan siendo de carácter más recesivo porque terminan repercutiendo sobre el consumo. Por tanto, el financiamiento por este tipo de impuestos es de carácter más efectivo desde el punto de vista de la recaudación y a su vez me permite poder ir morigerando las distintas tasas en función a a la reactivación económica. Esto es un elemento fundamental de la creación de nuevos impuestos a futuro porque le da al gobierno la posibilidad de no establecer algo que recién se va a poder percibir en el largo plazo, sino poder ir regulándolo a medida que van pasando los meses. Pero creo que la competencia hacia la reactivación económica es la principal herramienta que tienen los países para poder recaudar más, que es justamente tratando de bajar las tasas, pero que la capacidad contributiva de la gente no se repercuta en desmedro del consumo. Bueno, y hasta este momento, para tomar decisiones de esas, hay que saber cómo nos está yendo en materia de recaudo de impuestos. En lo que va corrido del año, ¿cuáles son esos países como más afectados de pronto en el recaudo tributario? La recaudación de impuestos es equivalente al nivel de actividad, siempre lo es. Es decir, no hay un impuesto que pueda compensar las pérdidas que se acumulan Acá por tengo uno. un freno tan brusco de la economía. Entonces, los países que más están afectados por esto son aquellos que han tenido cuarentenas o periodos de confinamiento más largos, en donde la Argentina está al frente, y en los países en los que menos se está afectando esto son en aquellos que prácticamente no tuvieron esta restricción en el movimiento de las personas y de los capitales, como puede ser Uruguay, en los que el COVID no se ha arraigado con fuerza, pero esto es algo muy dinámico que avanza y retrocede en función de el nivel de contagios y la mortalidad del virus en los distintos países. Señor Sasovsky, hay países que no están pensando en subir impuestos, sino por el contrario bajarlos o dejarlos quietos. En México, por ejemplo, el presidente anunció que no iba a hacer aumento tributario el próximo año. Hay países también que están pensando en bajarles los impuestos a las empresas para que generen más empleos. ¿Cómo es este panorama en este momento? ¿Cuáles son esos países? A ver, la verdad es que la baja de impuestos como herramienta para la reactivación económica ha sido probada en una multiplicidad de países como Irlanda, que para la salida de la crisis del 2008, la baja de impuestos significó la reactivación de su economía y llevarla a estar dentro del podio de las economías mundiales actualmente. Por lo tanto, esto es muy observado por los distintos gobiernos de los distintos países y países como Uruguay o Colombia han decidido no gravar a la actividad privada, sino restringir con un impuesto específico a los cargos públicos, a determinados sueldos de funcionarios y de esa manera no tener que ir directo sobre un aumento en la presión fiscal para privados y sin tener que restringir el consumo. Creo que el escenario que se presenta tiene que tener una mixtura de ideas. Por un lado, tratar de restringir el gasto público en aquellos sectores en donde sea
en gastos superfluos o que claramente no se vean afectados con esas bajas, y por otro lado la creación de impuestos que estén alineados con la creación de incentivos para atraer la inversión privada. Por ejemplo, garantizar la seguridad jurídica en los distintos países o prometer algún tipo de exhibición o amnistía fiscal para el futuro, luego de que toda esta situación de pandemia haya pasado. Bueno, y si no es aumento de impuestos, ¿qué? ¿Qué otras opciones tienen los gobiernos que no necesariamente sean tocando el sistema tributario, sino otro tipo de salidas a esta crisis? A ver, hay muy pocas formas de financiar al Estado público en los distintos países. Una es por la creación de impuestos, otro es por el endeudamiento que pueden tener los países mediante la emisión de deuda, que es una herramienta que se ha utilizado exitosamente en Paraguay, en Perú, en Bolivia, y por otro lado la emisión monetaria, que obviamente genera su equivalente inflación. Por lo tanto, yo creo que el equilibrio va a estar en el endeudamiento de los países para fondearse con capital privado mediante la emisión de deuda pública, y por otro lado, mediante el fomento de la reactivación económica, ya sea por baja de impuestos, que implique una mayor formalización de la economía. Latinoamérica tienen un problema constante a lo largo de todo el territorio, que es que hay un alto grado de informalidad. La economía latina tiene para crecer muchísimo en la formalización de la economía, quizás con impuestos más bajos que fomenten la creación de empleo, digamos. Es decir, ampliar el universo de contribuyentes con tasas de impuestos que tiendan a ser más bajas, y de esa manera compensar lo que se pueda llegar a perder por restricción de la actividad económica. Al señor Zasovsky, muchas gracias, y a ustedes los invito a que sigan conectados con nuestra programación en France 24 y en france24.com.